Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes y por supuesto para hablarles del tema del que se puede decir prácticamente todo el mundo está muy atento y son las elecciones en Venezuela, porque este domingo se conocerá qué va a pasar, si la oposición triunfa, si Nicolás Maduro va a aceptar los resultados o si por el contrario, como se ha dicho por parte de algunos integrantes de la oposición, pues se va a robar los resultados. Veremos a ver qué ocurre en las próximas horas. Y nuestro invitado, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, allí en Venezuela, un reconocido político de ese país y pues quien también es uno de los líderes de la oposición. Señor Ledesma, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Muy bien, Diego. El TV lucha muy esperanzado, con un optimismo racional, con los pies sobre la tierra y sin ninguna duda de que la victoria del domingo ya es un hecho cantado y solo falta consumarla y cobrarla. Bueno, uno, señor Ledesma, lo que ve en las encuestas es que hay más de 40 puntos de diferencia entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Digamos que uno no entendería cómo Maduro lograría superar esos 40 puntos de la noche a la mañana. Bueno, Churchill dijo una vez que hay las mentiras, las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Y las estadísticas no engañan. Y las estadísticas nos están dando a nosotros la certeza de la victoria irreversible de Edmundo González Urrutia. Pero no solamente a lo que digan los números, no solamente lo que ha respondido el ciudadano en Venezuela, que es encuestado por 10, 12 encuestadoras que han hecho este trabajo y que dan ya casi una ventaja de 40 puntos en Edmundo González Urrutia. Es que esto ha sido como un torbellino que ha venido transformándose en huracán y ahora es un tsunami benigno, porque lo que ha despertado María Corina Machado en Venezuela son sentimientos que se han cruzado, que se han arremolinado, la fe, la esperanza, un pueblo que ahora es distinguido con las virtudes del valor, del coraje, porque el pueblo ha sido víctima de todo tipo de hostigamiento de un régimen que apalanca el miedo para tratar de paralizar de terror a la gente y la gente con el uso de la razón domina el miedo y pone al servicio de esta causa ese sentimiento del miedo porque nos decimos ya basta de vivir bajo una dictadura, ya basta de soportar tantas calamidades, ya basta de ver cómo se está fracturando, se está rompiendo el tejido de la familia y por eso este triunfo va camino a una victoria en una campaña muy peculiar, porque por ejemplo el comando de campaña está asilado en la Embajada de Argentina. La jefa de campaña, de Olavarría, tiene que asilarse. El jefe de los comanditos, que está secuestrado en la cárcel del Helicoide. De allí pues que los venezolanos nos hemos sobrepuesto a todas estas adversidades, convirtiendo esta campaña en un maratón con obstáculos, porque a María Corina no la dejan usar vuelos comerciales, pero aprovechamos el hecho de que ella se mueva por carretera y entonces va alborotando, va despertando el avispero en cada pueblo. No le permiten, por ejemplo, hacer uso de los medios de comunicación, porque en Venezuela los medios han venido siendo cerrados. Acaban de detener incluso a un caballo que montó María Corina en Barinas, porque así hizo una manifestación en la capital de ese estado. Le cierran los locales comerciales a la gente que le vende comida, a la que la aloja en las posadas. Han hecho de todo, pero ha sido imposible detener a María Corina, a Edmundo, y a un pueblo indómito que va camino a esa gran victoria. Señor Ledesma, mire que en medio de todo esto que usted nos está diciendo, pues hay escenarios preocupantes. Por ejemplo, ¿qué podría pasar desde el 29 de julio, día siguiente a las elecciones, hasta el 10 de enero de 2025, que es cuando se tomará posesión por parte del ganador? En esos 6 meses, ¿cómo proteger, si eventualmente logra la victoria Edmundo González, cómo se protege tanto a González como a María Corina Machado? Y se lo pregunto justamente por eso, por esos desplazamientos que siempre tienen que hacer por tierra. Para nadie es un secreto que en este momento en territorio venezolano hay presencia del ELN, de las FARC, de otros grupos criminales que son arropados por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Eso es preocupante o no? Es preocupante y por supuesto de eso también nos hemos ocupado, porque para eso
hay equipos que asesoran a María Corina, hay mundo, hay analistas que van, por supuesto, estudiando, explorando cada escenario y cada estación, porque hemos venido montándonos en un tren que nos ha llevado a varias estaciones. El tren de los diálogos simulados, que Maduro activó con la finalidad de querer burlarse de la comunidad internacional, pero le salió la cosa al revés, porque hasta el propio Lula, el propio Petro, Gabriel Boric de Chile, la comunidad internacional, le ha tocado las puertas a Maduro, le ha reclamado que no pretenda, no insista en querer burlarse de la comunidad internacional y de los venezolanos que apuestan a una salida pacífica. Maduro intentó reventar el escenario de las primarias, no lo logró, por el contrario, el pueblo de Venezuela protagonizó una hazaña épica el pasado 22 de octubre. Maduro inventó una supuesta guerra con Guyana para defender el Esequibo, lo que buscaba era sacar del radar el nombre de María Corina Machado, tampoco lo logró. Entonces Maduro activó el instrumento de la inhabilitación, inhabilita a María Corina Machado. Los asesores cubanos y rusos le habían pronosticado a Maduro que si inhabilitaba a María Corina iba a perder la compostura, se iba a desequilibrar, iba a llamar a la abstención y entonces el plato estaría servido con una oposición dividida. Pues bien, no ocurrió así. De allí que lo primero es ganar al 28, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y luego del 29 se pondrán en acción todas las diligencias necesarias para que esta transición sea pacífica, para que no haya traumas y se produzcan los hechos, los acontecimientos, incluso sobrevenidos, si así lo requiere o lo necesita el país. Claro. Mire que Nicolás Maduro ha dicho en sus declaraciones, ya habla de un baño de sangre, ¿cierto? Es con ese temor, pensaría uno, que quiere infundir en los venezolanos. Pero señor Ledesma, le quiero consultar, ¿los habitantes de su país tendrían algo más que perder? ¿Realmente uno visita el territorio venezolano y fuera de esa burbuja que hay en Caracas, donde hay buena comida, hay centros comerciales, hay todo lo que usted quiera, bastante costoso por cierto, pues la realidad es que la gente aguanta hambre, no tiene servicios públicos, buscan comida en la basura? ¿Usted cree que la gente tiene algo más que perder? No, la gente lo que tiene es mucho que ganar y por eso está decidida a echar el resto, como lo ha venido haciendo, con un arrojo de valentía, porque el pueblo ha persistido en medio de estas adversidades a las cuales usted se refiere superficialmente, porque nunca ha sido una opción rendible. Estamos hablando de un país unido en la pobreza, pero también en la esperanza, porque ya no es la Venezuela picada en dos mitades, como ocurrió cuando Capriles compitió con Chávez en el 2012 o cuando Capriles compitió con Maduro en el 2013, que había una mitad con Maduro y otra mitad con Capriles. No, ahora es más del 85% de venezolanas y venezolanos en los que se cuentan a mujeres que antes votaban por Chávez o por Maduro, pero que ahora están desilusionados, están frustrados. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que tengamos la comprensión de la comunidad internacional. Permítame citar al presidente Ignacio Lula da Silva, quien ha dado en las últimas horas una declaración muy categórica aconsejándole a Maduro a que respete el resultado electoral, a que los presidentes se van con un baño de votos y no con un baño de sangre. Ese mismo tenor debe usarlo el presidente Petro, que es otro de nuestros vecinos, porque lo que ocurre en Venezuela repercute en Brasil, repercute en Colombia, y bien sabemos que en Colombia hay, por ejemplo, casi 3 millones de venezolanos que han tenido que huir, atravesar las trochas para tratar de buscar protección en Colombia, tratando de ponerse a salvo de esta tragedia humanitaria, de esta catástrofe que ha provocado Nicolás Maduro, que apela a este tipo de chantaje inaceptable. Es un chantaje inaceptable que Maduro diga que si él no gana, que si gana la oposición va a haber un baño de sangre en Venezuela. Ya está bueno, porque bastante, como usted lo ha dicho, ha sufrido el pueblo de Venezuela. Y el 28 de julio, parafraseando a Jorge Eliezer Gaitán, vamos a saber si el pueblo ordena, vamos a saber si el pueblo manda, vamos a saber si el pueblo es pueblo o es, como decía Gaitán, una multitud anónima de siervos.
yo tengo plena esperanza de que el pueblo hará valer su soberanía, su conciencia, su voto de manera pacífica, y a Maduro no le quedará otra alternativa que hacerle un acto de desagravio a los venezolanos, no a causarle más martirios del que ahora ha tenido que experimentar el pueblo de Venezuela, aceptando la derrota y facilitando la transición pacífica, mucho más cuando María Corina y Edmundo González están ofreciendo garantías para todos los venezolanos, porque no estamos en el ánimo de propiciar una cacería de brujas ni linchamiento, simplemente que haya justicia en aquellas instituciones que van a ser levantadas de las cenizas para que en Venezuela vuelva a resplandecer el Estado de Derecho. Pero uno podría pensar que de pronto Nicolás Maduro acepte una negociación con la oposición. Pero cuando se empieza a mirar de ahí hacia atrás todo su séquito, en donde está Alex Saab, donde hay oficiales de las fuerzas militares, Diosdado Cabello, ahí uno podría pensar, señor Ledesma, que se enreda el asunto, ¿no? Porque detrás de Maduro hay mucha gente que también tiene responsabilidad en lo que ha hecho esta dictadura allí en Venezuela. Es que un pueblo sin conducción puede reunir grandes manifestaciones, pero si no está conducido no llega a ninguna parte. Y afortunadamente, esta esperanza y este fervor que ponen a la vista de todo el mundo los venezolanos tiene una conducción atinada, que es la que están cumpliendo María Corina Machado y el mundo como la llave de oro que va a abrir las puertas otra vez de la democracia en Venezuela. Por eso insisto en decir lo siguiente. Por supuesto que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia tendrán que acudir a los estrados judiciales. Pero lo que no va a auspiciar ni María Corina ni el mundo es una cacería de brujas, porque queremos ser distintos a quienes han utilizado los tribunales para perseguir, para criminalizar a la disidencia, para judicializar a los partidos políticos. Eso que ha hecho Chávez, eso que ha hecho Maduro, de convertir al Tribunal Supremo de Justicia en una comparsa donde se ven a supuestos magistrados disfrazados con togas y birretes, no puede volver a seguir, no puede seguir pasando en Venezuela. Eso que tengamos a un fiscal montando expedientes sin ningún tipo de fundamento para perseguir a quienes se opongan a cualquier gobierno, no puede continuar en Venezuela. Eso de un contralor forjando una serie de pruebas para inhabilitar a líderes políticos, como lo hicieron con María Corina y con otros tantos más, en los cuales me incluyo, porque a mí me inhabilitaron hasta el año 2030. Eso no puede repetirse en Venezuela. Y también no podemos seguir viendo el doloroso tránsito de seres humanos recorriendo la selva de Darién para tratar de ponerse a salvo de esta catástrofe que han propiciado tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro. Por lo tanto, lo que viene para Venezuela es un viento de paz, de concordia y de reconciliación nacional. ¿Cuánto podría tardar ese proceso de transición? Porque, claro, evidentemente, señor Ledesma, cuando hay un cambio, se quiere que sea pronto, pero lo cierto es que con todo este desastre que inició Hugo Chávez y posteriormente asumió Nicolás Maduro, tantos años de destrucción no se van a poder resolver en meses. Es decir, Edmundo González tendrá un trabajo bastante complicado, pero ustedes han hablado sobre eso, sobre cuánto podría tardar realmente poner en ejecución distintos planes para intentar solucionar las crisis de distintos sectores en su país. La crisis de Venezuela es holística. Es un caso, diríamos, que particular. Yo pudiera apelar aquí a las experiencias de la transición de Chile, cuando se hicieron elecciones bajo la dictadura de Pinochet. Pero es que en el caso de Chile, ningún miembro del alto mando militar estaba relacionado con el narcotráfico. Esta es una situación particular que ocurre en Venezuela. Pudiera hablar del caso de Sudáfrica, donde incluso Mandela llegó a entenderse con el presidente de Klein y terminó siendo vicepresidente del gobierno del presidente Mandela. El caso de España, donde me encuentro, donde el rey Juan Carlos terminó pidiéndole a los líderes de España que legalizaran al Partido Comunista, y el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, terminó reconociendo la monarquía. Pero son casos que tienen algunas tonalidades de
que pueden servirnos a nosotros de colores para pintar ese cuadro de la transición al que usted se refiere. Pero, desde luego, estamos conscientes, en primer lugar, que la crisis es insondable. Casi 80% en situación de pobreza, una deuda externa incuantificable, las empresas que eran fuentes fundamentales de generación de recursos, de divisas, están destartaladas como PDVSA, las empresas básicas, los servicios públicos colocan a Venezuela como una paradoja ante el mundo, porque en todas partes del mundo se hablaba de que Venezuela es un país riquísimo, pero ahora es un país pobrísimo. Un país de las paradojas, porque usted habla con cualquier analista petrolero de Colombia y le dice que Venezuela es uno de los países que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, pero la gente tiene que hacer cola para conseguir gasolina. Si usted habla con un experto gasífero de Colombia, le dirá que Venezuela está en el 6º lugar como el país con las mayores reservas de gas natural del mundo, pero en Venezuela cuesta mucho conseguir una bombonita de gas butano para cocinar. Es el país que tiene reservas hídricas. La gente se pregunta cómo es que no hay agua potable en el estado de Bolivia, donde está el río Caroní, está el río Orinoco. En Venezuela, que tiene 25 sistemas de acueductos construidos por la democracia, 20 plantas de tratamiento muy bien levantadas en la democracia. Eran una envidia para otros países de América Latina y resulta que a los hogares no llega agua potable, sino agua cruda. Un país que tiene un potencial eléctrico, llegamos incluso a tener planes para venderle electricidad a Colombia desde el Uribante Caparo, desde los complejos que se estaban levantando en Santo Domingo, pero resulta que hay apagones. Esa es una crisis que va a demandar mucho tiempo, un trabajo, por supuesto, articulado entre todos los venezolanos y la gente que nos quiera ayudar desde adentro y desde afuera, porque vamos a necesitar capital privado para poder reconstruir lo que en malas condiciones nos está dejando este régimen. De allí que sí, no estamos creando falsas expectativas, esto no va a ser coser y cantar, esta es una crisis que tampoco va a ser estéril, porque se acabó la falsa historia de que somos ricos porque tenemos petróleo. La verdadera riqueza está en el trabajo creador, está en la responsabilidad con que se tienen que administrar los recursos del país. Y aquí, en la cabeza, en el talento humano de los niños, de los jóvenes, que tienen que ser sometidos a un plan de educación, que es uno de los proyectos que concibió María Corina Machado y que ha asumido como suyo el Mundo González Urrutia al momento de presentar el Plan Tierra de Gracia. Sobre todo también porque muchos venezolanos que han tenido que salir huyendo literalmente de la dictadura están esperando el resultado de estas elecciones para volver, ¿no? Y también seguramente volverán a su país con muchas expectativas. Por eso es importante aclarar pues que los cambios no van a ser de un día para otro, pero sin duda sí se va a respirar otro aire en Venezuela. Usted lo ha dicho, Diego, muchos venezolanos, somos más de 8 millones. Si usted compara esta cifra con la población de Panamá, verá que es casi el doble que la población de Panamá. Es más que la población de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, es más que la población de Noruega. Esto es la diáspora más grande, hasta el momento una de las más grandes del mundo. Pero no sé si usted conoció un famoso plan que puso en práctica el expresidente Carlos Andrés Pérez en Venezuela, llamado Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho. Sí. Yo viendo a los venezolanos, por ejemplo, los veo aquí en Madrid pedaleando, trabajando como rider. Me encuentro, hoy veníamos en una protesta frente al consulado de Venezuela aquí en Madrid y nos metimos a tomarnos un café y el muchacho que nos atendió era venezolano en el cafetín. Nos encontramos con gente que trabaja en los quirófanos de los hospitales de España, con gente que trabaja en los medios de comunicación de Inglaterra, de Francia, de Alemania. En Qatar hay más de 650 venezolanos trabajando en la empresa petrolera de Qatar. Y si no estamos en las empresas petroleras, estamos en las empresas de tecnología de Amazon, de Netflix. En definitiva, estamos en todas partes. Yo digo que estos venezolanos que estamos en el destierro, estamos realizando un plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, pero autofinanciado, que cada quien financiando estas experiencias que, como usted muy atinadamente lo dice, son conocimientos que estamos adquiriendo y que vamos a transferir a Venezuela. No necesariamente regresando al país, porque hay muchos que ya han echado raíces por fuera, pero que no van a dejar de tener su cabeza y su corazón palpitando por Venezuela. Y la tecnología, que ahora
ha creado esta experiencia del trabajo a distancia, trabajo que como que llegó para quedarse después de la pandemia del COVID-19, va a ser posible que expertos petroleros, expertos en explotación de recursos minerales como el hierro para la elaboración de acero, de aluminio, para la creación de fármacos, puedan trabajar desde su casa o desde sus empresas en Australia o en Finlandia o en Canadá, en cualquier parte del mundo. Allí que vamos a estar entrelazados los venezolanos, conscientes de que la reconstrucción de Venezuela es titánica. Ni María Corina ni el mundo están creando falsas expectativas. Permítame decirle, Diego, lo siguiente. Sí. Haga usted una evaluación de las promesas de la campaña electoral. Y usted verá que en los discursos de María Corina Machado no le va a prometer a los jóvenes, por ejemplo, del Zulia, les vengo a prometer la construcción de un estadio. O a la gente del Táchira, les vengo a prometer la construcción de una nueva universidad. O a los productores agropecuarios, les vengo a prometer la reconstrucción de caminos de penetración o de sistemas de riego. No, eso está en los planes. Pero la prédica de María Corina, la bandera que ellos han enarbolado, tiene que ver con un planteamiento muy sublime, muy espiritual, muy noble, que es la reconciliación de los venezolanos. Yo aspiro a volver a Venezuela. Y lo primero que voy a hacer es ir a llevar un ramo de flores a la tumba de mi madre. Hay muchos venezolanos que han tenido que enterrar desde la distancia a sus seres queridos. Es la abuela que le dice a María Corina en los Andes venezolanos, yo quiero volver a abrazar a mi nieto. Es el hijo que se quedó en Venezuela, pero que la madre se fue a Chile. O es la madre que se quedó en Venezuela, pero que el hijo está en los Estados Unidos. Esa disrupción es uno de los crímenes más horrendos que se le ha hecho al pueblo de Venezuela, porque si algo ha distinguido a los venezolanos es nuestra familia. Nosotros estamos acostumbrados a pedirle la bendición a nuestros padres todos los días. Yo lo hacía en la mañana, a media mañana, a mediodía, en la tarde. Cada vez que tenía oportunidad de hablar con mi madre en vida por teléfono, le pedía la bendición, porque así nos hemos formado los venezolanos. De allí que no es solo el problema de recuperar el petróleo, que lo vamos a recuperar. No es solo recuperar las empresas básicas de Guayana, que ahora están reducidas a un cementerio de riqueza, que las vamos a recuperar. No es solo reconstruir las carreteras, las autopistas, para eso habrá cemento y habrá asfalto. También recuperaremos las plantas físicas de los hospitales, de las escuelas, de las universidades, de los puertos, de los aeropuertos. Pero lo que más trabajo necesita de parte nuestra, lo que más empeño requiere de nosotros, es la reconstrucción del alma, poder apaciguar los espíritus encabritados, desarmar los espíritus para que no haya más violencia y que Venezuela vuelva a abrir sus fronteras y sus cielos de par en par para que todos podamos abrazarnos en un solo amor por Venezuela y seamos un buen vecino para Colombia, que seamos un buen vecino para Brasil, que ninguno de los vecinos sienta que por esa frontera porosa van a llegar factores que van a disociar o que serán tóxicos para poner en riesgo la paz y el progreso de los hermanos de Colombia, de los hermanos de Brasil. Este es el compromiso muy hondo que está anidado en el alma de María Corina. María Corina es una mujer de valores, de principios. La conozco desde hace muchos años y por eso cuando llegué a Cúcuta, después de haberme fugado, dije desde Cúcuta que mi bandera se la había dejado a María Corina Machado porque confío en esas recias manos de una mujer a la que no le va a temblar el pulso para ayudar a Edmundo González Urrutia ahora a ganar, pero también mañana a hacer un buen gobierno. ¿Cuándo podría volver usted a Venezuela, señor Ledesma? Y se lo pregunto porque realmente desconozco su estatus político en este momento en España. Yo soy residente. Yo incluso cuando yo llegué a España, después de mi fuga, yo llegué a Cúcuta en la mañanita del 17 de noviembre del año 2017. De Cúcuta, gracias a la bondad del presidente Pastrana, volé a Bogotá. Gracias también a las diligencias del presidente Pastrana, pude abordar un avión en horas de la tarde para viajar hacia Madrid. Llegué a Madrid en la mañana del 18 de noviembre de 2017, ya montado en la unidad en que abordé saliendo del aeropuerto. Mi esposa Mixi me pone un teléfono, cuál es mi sorpresa, que era el presidente Rajoy, diciéndome que me iba a recibir en la Moncloa, y en esa reunión de la Moncloa el presidente me ofreció la nacionalidad. Yo le dije que muy agradecido, pero que yo seguía siendo venezolana. Me ofrecieron el asilo,
tampoco acepté el asilo porque el asilo me limitaba a no salir de Europa y mi compromiso era convertirme en uno más de la lucha desde la diáspora en cualquier lugar del mundo. Pero no me tiente con esa pregunta, porque si fuera por mí me fuera ahorita mismo. Pero yo no soy útil ya entre cuatro paredes encarcelado. Yo iré a Venezuela y se lo decía ayer a María Corina, que me decía, prepara las maletas porque te esperaremos aquí después del triunfo la semana que viene. Claro, pero entonces en ese sentido, ¿iría usted, señor Ledesma, después del 29 de julio o hasta enero? Porque es que, digamos, ese periodo de los 6 meses estando Nicolás Maduro todavía puede ser bastante complejo, ¿no? Y él puede hacer cualquier cosa. Pero bueno, yo no quiero tener una visión abismal de lo que va a pasar después del 28. Yo quiero más bien ser positivo, porque los malos pensamientos también se conviertan como en vientos que generan tormenta. No, yo quiero que en Venezuela haya tranquilidad y que después del 28 Maduro pueda vivir como una epifanía y entienda que ya basta de tanto daño y que lo que le corresponde es facilitar esa transición a la que estamos haciendo referencia. Bueno, pues esperemos a ver cómo transcurre todo. Finalmente, señor Ledesma, sin desconocer el trabajo de Edmundo González, por supuesto, pero María Corina Machado, digamos, como decimos coloquialmente, se ha echado el hombro toda esta campaña y ha dado una lucha. ¿Han hablado ustedes de cómo se conformaría ese equipo de gobierno de la oposición? ¿Ese tema ya se ha tocado? No, lo que se ha tocado es que hay un plan. Ese plan tiene varias etapas. Usted señaló una de esas, es cómo administrar ese lapso que genera algunas incertidumbres y aprensiones. En segundo lugar, en el caso de que se concrete lo antes posible, que el mundo asuma el poder, serían los primeros 100 días para soluciones tempranas. La gente quiere, por ejemplo, volver a tener agua potable en su casa. La gente quiere pasar la historia triste de los apagones. La gente quiere que tengamos hospitales donde se pueda atender dignamente a los niños, a las mujeres, que no sigan muriendo mujeres porque no tienen cómo hacerse una quimioterapia cuando acusan cáncer de mama, que no muera ningún venezolano porque no tenga cómo hacerse la diálisis. Esas son las urgencias. Poder reinsertar a Venezuela en el sistema financiero internacional. Nuestras cuentas están en la opacidad. Hay que renegociar esa deuda externa, colocarla en su justo lugar, porque hay muchas cosas que se hicieron de manera irregular. ¿Cómo crear las condiciones para que en Venezuela se sepa que hay estabilidad política, seguridad jurídica, que hay confianza, para que podamos atraer capitales privados internacionales que nos ayuden a reconstruir la industria petrolera, la industria del hierro, la industria del aluminio, a hacer desarrollos tecnológicos, cómo comenzar a producir, porque Venezuela tiene un parque de empresas agropecuarias en las cuales por lo menos 8 o 10 rubros, maíz blanco, maíz amarillo, arroz, leguminosas, hortalizas, se pueden comenzar a ascender a cosechar para mitigar la hambruna. O sea, es mucho el trabajo que hay que hacer y para eso hay equipo. Si algo tiene Venezuela, además de estos recursos naturales a los cuales he hecho referencia, es talento humano. Y ese talento humano es el que va a hacer posible esta nueva hazaña, ya no desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista gubernamental. Un gobierno amplio donde vayan los mejores, verdaderamente los mejores, que aprendamos de los errores cometidos para que este gobierno de transición resplandezca como un gobierno que va a ser absolutamente diferente en materia de desaguisados, de irregularidades, de abusos, de nepotismo, de todo eso que le resulta inquietante a cualquier ciudadano que quiera de verdad promover un cambio profundo en su país. Me gustaría hacerle esta pregunta para finalizar, señor Ledesma, porque lo más valioso pues, es la democracia, de eso no cabe ninguna duda. Usted sabe que Gustavo Petro fue elegido democráticamente con más de 11 millones de votos. Eso está claro, eso no tiene ninguna discusión. Sin embargo, se está hablando en nuestro país de una constituyente, de un mecanismo que se denomina el fast track. Se habla de revivir la reelección presidencial. Entre tanto, Gustavo Petro
ha hecho reformas a la salud, a las pensiones, se busca estatizar varias empresas. ¿Usted cree que por este camino fue el que empezó Venezuela? Y se lo pregunto, señor Ledesma, dejando claro que el problema no es la izquierda, es válido para todas las democracias que hayan sectores ideológicos, eso se necesita. En este asunto son personas particulares que tienen algunas ideas que son las que a veces generan problemas. ¿En este camino empezó Venezuela, así como va Gustavo Petro? Sin duda alguna, yo era uno de los que propugnaba mejorar la democracia, porque la democracia es perfectible. Y como senador de la República formé parte de la comisión que estaba promoviendo una reforma constitucional. Pues bien, esa reforma se retrasó porque hubo gente que le tuvo miedo a los cambios y estaban como anquilosados, así. Y algunos partidos políticos que fueron promotores de saltos cualitativos de esos partidos que asumieron gobierno, que masificaron la educación, que promovieron el crecimiento económico, que promovieron la naciente e insurgente clase media, después se quedaron como en la vera del camino, porque le tuvieron miedo a los cambios, y ahí es donde llegó Hugo Chávez. Más que problemas ideológicos, porque las ideologías son necesarias, son coordenadas, cada quien está en libertad de asumir una travesía de acuerdo a si es de socialdemócrata, socialcristiano, si es comunista, si es liberal. Pero es que en Venezuela no hay ideología, sino un amasijo de cosas extrañas, porque usted veía que Hugo Chávez a ratos era maoísta, a ratos era anarquista, a ratos era estalinista, a ratos era castrista, confundía una religión con la otra. De allí que el problema es el maleficio. ¿Y sabe cuál es el maleficio? El populismo. El maleficio del populismo que llevó a Hugo Chávez, por ejemplo, a pensar desde que se juramentó como presidente de la República, a ver cómo se perpetuaba en el poder. Y Chávez creó en Venezuela otra gran paradoja, que es la paradoja de que, según Chávez, tendríamos la constitución más moderna del mundo, pero un país donde no hay petróleo, pero no hay gasolina, donde hay gas, pero no hay bombonas de gas, donde hay acueductos y ríos, pero no hay agua. También supuestamente tenemos la mejor constitución del mundo, pero no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay separación de poderes. Y cuando desde un poder ejecutivo, un gobernante estira su mano larga que tiene que ver con la ambición personal de perpetuarse en el poder, y le toma la mano, le tuerce el pescuezo a la Fiscalía, al Tribunal de Justicia, comienza a silenciar los medios de comunicación, escríbanlo, que allí va a comenzar a menguar la democracia. Porque una libertad sin separación de poderes, una democracia sin separación de poderes no es democracia. La columna vertebral de una democracia es la separación de poderes. Y vea usted que esto es como una cartilla. Lo que hizo Hugo Chávez lo intentó hacer Rafael Correa en Ecuador. Lo que hizo Hugo Chávez intentó hacer Correa en Ecuador, lo intentó hacer Evo Morales allá en Bolivia. Así que este patrón de conducta es recurrente y por supuesto que las constituciones tienen que actualizarse, pero una cosa es actualizar una constitución para ponerla al servicio de los grandes cambios de un país que no puede dejar pasar a la locomotora de los avances, de todas las cosas que se están dando en el mundo, que hay ya la disputa por el control no del petróleo, sino del espacio. Bueno, esa es una cosa, pero distinto a querer hacerse una constitución como el que haga una sastrería, mira, hágame este traje aquí que me quede bien ceñido al abdomen. No, eso es distinto. Eso es populismo. Y el populismo es la cola del diablo que anda por allí paseándose por América y por Europa y por otras partes del mundo. Y allá el que cierre los ojos y no advierta esta amenaza para todos los pueblos de nuestro continente. Pues un gran abrazo, señor Antonio Ledesma, y gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Hablaremos en las próximas horas, esperemos saber cuál es el resultado, pero muy seguramente hablaremos de nuevo. Dios mediante, y hablaremos de la libertad y del triunfo. Que Dios los bendiga y muchas gracias por estar pendiente de Venezuela. A usted por estar con nosotros y a ustedes también gracias. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. Ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia, en el mundo y en Venezuela. Que estén muy bien.